Hoy vamos a estar compartiendo una palabra que tiene que ver con el servicio al Señor, servir al Señor. Producto de que en nuestra vida nosotros muchas veces le hacemos como el quite. Es como cuando alguien dice, dé un paso adelante el que quiere ir a la guerra, y todos dan un paso atrás para que quede alguien adelante. Nunca alguien quiere levantar la mano, a pesar de que en la iglesia muchas veces hay personas que quieren servir al Señor. Equivocadamente se piensa de que el servicio al Señor es solo en el tema del púlpito, pero la palabra no es lo que nos indica a nosotros. No dice la Escritura en ninguna parte. Usted puede leer Romanos capítulo 12 o Primera de Corintios capítulo 12 y darse cuenta que servir al Señor no es solo lo que tiene que ver con la prédica. Se sirve al Señor en muchas áreas. Y hoy en el desayuno decíamos así: el cargo no lo hace cuando te lo dan. No necesitas, por ejemplo, en el caso de los diáconos, no necesitas que te den el cargo para hacerlo. Claro que hay que entender lo que es un diácono, porque para nosotros un diácono es quien se mueve, pero a veces no es solo eso. Un diácono es un maestro, un diácono es es un anciano. Y ustedes no sé si han leído lo que es un anciano en la iglesia. Marido de una sola mujer, sus hijos en sujeción, lleno del Espíritu Santo, lleno de palabra del Señor. Puede que nosotros creamos que un diácono es aquel que se mueve mucho, pero no es así. Hay que estudiar bien lo que es un diácono según el Señor. Hay que estudiar bien lo que es un maestro según el Señor. Amén. Así que, efectivamente, hay muchas maneras de servir al Señor, pero como muchas veces se dice, ustedes han escuchado esta frase: el Señor me llamó. El Señor me llamó a hacer esto, el Señor me llamó esto otro. Y hay quien incluso hace uso, y perdonen, abuso de lo que es la profecía, en que tal persona eleva la voz en medio del culto, o a veces no en un culto, en alguna reunión, y hace una profecía sobre alguna persona para decirle que tal persona tiene un llamado. Un llamado. Y entonces hay que empezar a analizar que a la luz de la Escritura no todas las profecías primero son de Dios. Eso hay que tenerlo muy claro. Hay que tener súper claro, por ejemplo, yo no les voy a decir, pero yo lo tengo abierto en Jeremías 23, en donde hace una acusación a aquellos que profetizan en el nombre del Señor, pero el Señor dice: yo no los envié. No los envié. Entonces uno pudiese decir que alguien pudiese hacer algo muy bueno. En otras oportunidades hemos puesto el ejemplo del incendio que hubo aquí en Playa Ancha. ¿Cuántas personas quizás de las unidades vecinales, alguien que tenga algún liderazgo en especial, reconocido por ser, nosotros le llamamos movido, pudiese querer juntar a las personas y hacer alguna obra para ayudar a las personas, ya sea con campamento o incluso víveres o cosas por el estilo? Y luego decir, bueno, esto yo lo hice porque alguien me envió. Pero llega el momento en que llega quizás el ministro de Obras Públicas, no sé, la misma presidenta, que a veces visitan los lugares donde ha habido alguna catástrofe, y es que tal persona está haciendo tal cosa. Y la presidenta dijera: pero yo no lo mandé. Así que todo lo que les ofreció, casa, no es real, porque yo no lo mandé. Es lo mismo que el Señor dice cuando en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, en el capítulo 7 de Mateo estoy citando. Y el Señor dice: apartados de mí, nunca os conocí. Muchas veces nosotros pensamos que porque alguien hace algo, ya es divino. Ahí dice claramente: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. ¿Cuántos de nosotros hemos creído que alguien tiene un llamado porque hace un milagro, por ejemplo?
Uno nunca leyó en Tesalonicenses cuando dice inicuo, hablando de él, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que con grandes prodigios y milagros, ¿qué hace? Engañará. ¿No dice eso Mateo capítulo 24? Y nosotros no ponemos atención a esa lectura, creemos que cualquier persona que hace una sanidad, ya por ende es divino. Y el Señor dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, cuando nosotros hablamos del llamamiento es algo delicado. Y cuando hablamos de la obra o del servicio al Señor, es algo delicado. Acompáñenme ahora sí a Mateo, en el capítulo 9, que yo les decía que Jeremías decía, yo nunca los envié. Mateo capítulo 9. Desde el capítulo 1 de Mateo al capítulo 3 usted puede encontrar lo que es el nacimiento, incluso el desposorio de María con José, María virgen, José varón justo, que desposado, bien, luego por el Espíritu Santo nace el Señor, Mateo 9. Y luego tienen a partir del capítulo 5 lo que es conocido como el Sermón del Monte. Llamémoslo así, los cimientos de la ciudad de Dios, las bases, los fundamentos. En el capítulo 4 ustedes ven el bautismo y luego arrepentidos. Quiero decirles que ahí ustedes están viendo la manera en que el Señor edifica la iglesia. O sea, usted está viendo claramente, primero, el nacimiento del Señor, 30 años, bautizado, recibió el Espíritu Santo para poder servir. Luego en el capítulo 4 usted puede leer la ciudad asentada en tiniebla, vio gran luz y comienza a alumbrar el Señor este mundo. Lo primero que hace es producir un lavamiento general a través de el Sermón del Monte. Llamémoslo así, la base de una vida cristiana. Para decir que si te dan una bofetada, pon la otra. Y dice, para que seáis hijos. Pero ustedes ven el capítulo 8, no sé si lo han leído ustedes en Mateo, pero ustedes van a darse cuenta de que el primer milagro del Señor tiene que ver con Moisés. Se dice, ¿por qué dijo Moisés? Porque dijo lepra. Y se encuentra con un varón leproso. ¿Han visto la lepra? Es como la anita, se pone la piel blanca. Usted para entender eso hay que leer Levíticos 13, cómo era la lepra. Pero les voy a recordar Éxodo capítulo 4, si no me equivoco, y versículo 2, mete tu mano. Y cuando lo sacó, era como la nieve, dice. Porque ¿qué vino a hacer el Señor? A mostrarle al hombre lo que había en el corazón. Así que lo primero en Mateo es la lepra, el estado del hombre. Si usted ve, la lepra siempre está ligada a un estado de rebeldía, insubordinación. Por ejemplo, en el caso de María, en número 15 me parece, o 12, María se rebela con Aarón contra Moisés. Siempre el pueblo, porque te usa a ti nomás y a mí no. Usted verá que cuando una iglesia propone casi usar a las personas, se comienzan a llenar de todos aquellos que buscan ser usados. Y al final van a ver que van a seguir sentados siempre. Porque el que está adelante no les va a dar la oportunidad tampoco. Porque eso se llama tomarse el poder. Bueno, María quería tomarse el poder, ¿y qué le pasó? Lepra. Lepra. Cuando usted va a leer y le va a decir Moisés que la perdone, pues, su hermana, sus sentimientos, qué sé yo. Y él dice, si lo escupiera en la cara, un hombre, ¿acaso no estará avergonzado? Si su padre le escupiera en la cara, ¿no estará avergonzado 7 días? Como diciendo, ¿el Señor le envió esto? Porque escupir en la cara usted dirá, ¿y cómo eso? Bueno, tiene que leer Deuteronomio. Cuando un hermano no quiere levantar, cuando un hermano no quiere levantar descendencia a su hermano,
Dije, claro. ¿Sabes lo que va a hacer ella? Se va a tomar un zapato, igual que Ruth, y lo va a escupir en la cara para avergonzar a aquel que no le quiere dar descendencia a su hermano. Porque el nombre del Señor debe ser perpetuo. Interprete usted como quiera eso. Usted sabe que me gusta a mí esa cuestión. Ya bien. Pero María 7 días leprosa. ¿Por causa de qué? También puede leer Usías, un gran rey. Tremendo rey. Isaías habla de él. ¿Cómo murió? Leproso. ¿Por qué? Porque intentó hacer algo que tenía que ver con presentar incienso en un lugar donde a él no le corresponde. Así que terminó leproso. Fíjense en esos detalles. Luego usted tiene la lepra, luego tiene siguiente, el centurión. Yo soy hombre bajo autoridad. Lamento no tener el tiempo para introducir tan bien esta palabra. Pero sí quiero decirles que desde el capítulo 8 en adelante, 8 y 9, el Señor va a mostrar sus milagros. Luego tienen a la mujer, a la suegra de Pedro, y el tema de la fiebre y el tema de estar paralíticos. Bien. Bueno, llegando a eso, que llega al capítulo 9, antes de llamar a sus 12, como le digo, lo que hizo él, viene al verso 36 y dice así: y al ver, ¿qué cosa? Las multitudes. Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas. Claro, usted dice, esto es el mundo. No, hermano, está hablando del pueblo. Pero si usted lee esto solo en este pasaje bíblico, se va a dar cuenta de que pareciera que está hablando como a personas que están como perdidas, como que realmente no tienen un pastor, por decirlo así. Pero si usted lo lee a la luz de toda la Escritura, se va a dar cuenta que yo cité Jeremías 23, donde dice: ay de los pastores que dispersan mis ovejas. O sea, ¿por qué estaban dispersas? Porque los pastores la habían dispersado. Entonces aquí dice, como ovejas que no tienen pastor. Claro, usted dice, no tenían. No, sí tenían. Si usted lee Jeremías, se va a dar cuenta que dice, pero si ellos hubiesen estado en mi secreto, habrían hecho volver a mi pueblo de su mal camino. No lo hacían volver. Entonces las ovejas eran igual como si no tuvieran pastor. Ahora sí yo puedo comprender esta palabra. Pero así al aire, no. Entonces dice, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Saben, hermano? Jeremías decía, yo no los envié. Estoy citando 23 y verso 21 de Jeremías. Yo no los envié. Ellos hablan sueños. Ustedes pueden ver ahí, soñé, el Señor me habló en el sueño que... Yo no los mandé. Yo no los mandé. Así que usted puede darse cuenta de que hay que rogar al Señor para que envíe obreros a sus mies. Yo le voy a llamar a esto, primero, el llamamiento, que el Señor lo llame. ¿Ven? Que el Señor lo llame. Bien, fíjense aquí en Hechos capítulo 13. Yo no voy a ahondar en esto, de hecho tengo poquísimo para hablar del llamamiento. No quiero darle mayor relevancia que esta. No que no tenga relevancia, sino esta relevancia en particular. Si usted quiere acompañar este pasaje, acompáñelo con Marcos capítulo 13 y versículo 3, donde dice que el llamamiento primero, el Señor los llamó para venir a Él. Eso es lo primero. Venir a Él. No es un llamamiento a ir a servir. No. El llamamiento es primero a venir a Él. Y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Porque la respuesta es venir a Él. Y venir a Él significa tomar la cruz. Venir a Él primero es que nadie viene a mí si el Padre no le envió.
Así que no es solo, oí el llamado y yo me pongo a hacer cualquier cosa. Es como, me llamó, ya, y te llamó a qué, a predicar, ¿y cómo sabí? Porque parece que hoy en día cualquier persona es llamada. Y a esa persona que es llamada nosotros le damos credencial. Tiene un llamado, mandémoslo al instituto bíblico. Luego llega y está llamado. No sé por qué a los pastores siempre el Señor les llama a los hijos. No sé por qué. O a los nietos algunos. Si quieren saber de los nietecitos, no digo que no sea hermoso que toda la familia esté en Cristo, pero si quiere saber usted de los nietos, vaya a ver usted al profeta que tenía Micaía en Jueces. Al que Micaía contrató. Era nieto de Moisés. Y era idólatra. Pero a veces creemos que el llamamiento tiene que llamar al hijo. Parece que como que fuera obligación. Bueno, perdón por eso. Voy a leer el capítulo 13 acerca del llamamiento. No sin antes pensar en Pablo, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11. Enviados por los apóstoles a enseñar como maestros junto a Bernabé. Capítulo 13. Dice el Espíritu Santo, apartármelo. Bien, y llega en el capítulo 13 una persona súper reverente, que usted lo puede ver en el versículo 14, qué reverentes eran ellos. No se sentaban en los primeros, no, al último, a ver si alguien les daba la oportunidad. No aquí como que te las traigo, Peter. Bien. Hace un mensaje y llega el versículo 44, que es el que vamos a leer. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír, ¿qué cosa? Qué terrible es cuando se juntan a oír, pero no la palabra de Dios. Usted dice, no, si en el púlpito hay palabra de Dios. No, sí, Satanás también se la citaba a Jesús. Pero un solo texto, hermano, un texto puesto aquí, para decir todo lo que yo quiero decir y armar pretextos de lo que yo quiero decir a la iglesia, eso no es palabra de Dios. Satanás le decía claramente, haz tal cosa, mandará a tus ángeles, échate, di a estas piedras. El Señor respondía, es que te falta el otro pasaje, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Se fijan? Es un texto fuera de contexto. Mandará a tus ángeles que te guarden. No tentarás al Señor tu Dios. Bien. Así que para escuchar la palabra de Dios. Bien. Verso 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron. No sé por qué los hermanos son tan celosos. Tienen como miedo. No vaya a estar escuchando mensajes fuera de los que dicen aquí porque son otra doctrina. Tiene como miedo, parece que le da miedo que le escuchen. Verso 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase la palabra, primeramente la palabra de Dios. Dice, pero la desechan, no sé, verso 47, y ahora aquí está la clave. Porque así nos ha mandado, noten la palabra, nos ha mandado el Señor. Oigan, Él está en un contexto desde el capítulo 9. Esto viene del capítulo 9, no es alguien. ¿Saben cuántos años pasaron aquí? ¿Saben cuántos años hay en la vida de Pablo desde el capítulo 9 al capítulo 13? ¿Saben que el capítulo 11 nomás se refiere a un año de haber estado enseñando en Antioquía junto a Bernabé? Un año. La palabra dice en Gálatas que él dice que no fue a ningún hombre, fue a Arabia y permaneció ahí 3 años. Y después de 14 expuso lo que él... Parece que ante nosotros fuera como un periodo, se convirtió. No, hermano, hay que leer todo en contexto. Dice, así nos ha mandado el Señor diciendo, llámele usted
lo llamó. Pero miren cómo lo llamó. Te he puesto. No dice los he puesto. Lo que está citando aquí es Isaías capítulo 49, versículo 6. Cuando el Señor dice por medio de Isaías al profeta, al siervo del Señor, poco es para mí que tú seas mi siervo para restaurar las tribus de Israel. También te di por luz de las naciones. Aquí Pablo entendió que esa palabra, dice al Señor Jesucristo, se cumplía hoy por medio de ellos o en ellos, pero no por causa de algo de la dignidad de ellos. ¿Me entienden? Fíjense, noten, la palabra dice nos mandó, son dos, pero los mandó te he. ¿Por qué? Porque no se refiere a ellos dos. Se refiere al mandamiento o al llamamiento del Padre sobre su Hijo Jesucristo. Poco es para mí que tú seas mi siervo para restaurar a las tribus de Israel. También te di por luz de las naciones. La luz de la iglesia no son los hermanos, es el Señor Jesucristo. Ellos atribuyen un llamamiento que no es de ellos, es del Hijo. La palabra dice en hebreo, nadie toma para sí esta honra. Ese llamamiento no es a ningún hombre, hermanos, a ningún hombre. Él no ha llamado a hombres. Alguien dijo que llamó a Isaías, alguien dijo que llamó a Jeremías. No, Él no llamó a hombre alguno, porque la misma palabra, y Dios no puede contradecirse, dice claramente, maldito el varón que confía en el hombre. Él no va a poner su obra en manos de los hombres, porque Él los conoce. Aleluya. Y no tengo para qué volver a repetir textos como en sus siervos no confía. Y notó necedad en sus ángeles. ¿Saben que Él tampoco le comisionó la obra a ningún ángel? ¿Saben que Él la obra se despojó a sí mismo y la vino a hacer Él en persona? Porque no halló a nadie digno. Pero ahora, hoy parece que todos fueran dignos. No, hermano, aquí lea bien ese pasaje. Y no voy a ahondar más porque tendría que entrar en bastantes críticas. Y no me gusta mucho. Porque la idea no es criticar. La idea es examinar. Eso es lo que dice el Señor. Examinadlo todo. Uno lo puede hacer. Examinar es juzgar. Que hay quien dice que no se puede juzgar. La palabra dice, ¿o soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas? Cosas de esta tierra, dice. Y la iglesia anda con miedo, no puede juzgar a nadie. No, hermano, lea el capítulo 4 de Primera de Corintios, en donde Pablo a través de la carta le dice, ¿o ustedes se encuentran, no hay algún sabio entre ustedes que pueda juzgar estas cosas? ¿O no sabéis que han de juzgar a los ángeles? ¿Se imagina esa persona? Va a llegar el día del Señor y va a decir, juzgue a los ángeles. Si no fue capaz de juzgar un hombre, oye, no a los ángeles, no, ¿cómo? No, el Señor dice, ¿o no sabéis que habéis de juzgar al mundo y a los ángeles? Si somos maduros, claro que puede hacer juicio. Así que juzgue cada uno ese llamamiento. Miren ahora, hablando de capacitar. En Obreros para Dios, ya, la capacitación. Miren en Juan, este pasaje lo voy a leer, es para usarlo de contraste. Miren. Juan capítulo 5. Que alguien me diga, es que yo no retengo, es que no soy muy bueno en los estudios. ¿Quién dijo eso? Miren, versículo 19. Respondió entonces Jesús, 5:19, y les dijo, de cierto os digo, eso es
Una vez habló el Señor, 2 veces he oído esto, de cierto, como diciendo, de verdad. En esto no hay mentira. No puede el Hijo hacer nada, y el contraste, si Él, que es el Hijo, que vino a servir, no puede hacer nada por sí mismo, ¿cuánto podremos hacer nosotros? Es como el Señor me llamó. ¿Te llamó? Sí. ¿Y qué podía hacer tú? No, yo tengo tantas cosas que hacer. ¿No ha escuchado usted eso? ¿Saben? Hay tantas cosas que quiero hacer. Dicen las personas. Hay tanto que quiero hacer, hay tanto que haría para el Señor. Lo encuentro normal. Es normal. ¿Se acuerdan Pablo? Capítulo 9, versículo 6. Señor. Se convirtió recién convertido, sin mucho entendimiento. Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor no le dijo, no quiero que hagáis nada. No había leído Juan todavía. Si el Hijo no podía hacer nada, no hubiese preguntado eso. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fíjense que pasaron no sé cuántos capítulos del 9 al versículo 15, toda una vida, de 1 de Corintios 15. Para que él dijera, antes he trabajado más que todo, pero no yo. Recién se dio cuenta. Yo no trabajé. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dijo Jesucristo. Y el Hijo dijo, no puedo hacer nada. O sea, y el llamamiento es no hacer nada. Me llamó el Señor. ¿Y a qué? A no hacer nada. No, nada por ti mismo. Dice, porque todo lo que el Padre, ¿quién es el que no hace nada? No, el Padre hace. El Hijo no hace, el Padre hace. Fíjense que la Escritura dice, Él mismo vendrá y os salvará. Qué triste que la iglesia no conozca a Dios. Qué pena que no se dé cuenta que cualquier cosa que sea una maravilla en la iglesia, no la hicieron los hombres, la hizo el Padre. Que alguien sanó a alguien y luego le hacen una carpa invitando a que esa persona sana. Vengan porque tal persona sana. Y en el capítulo 4 usted ve que Pedro sanó. Y él dice, ¿por qué ponéis los ojos sobre nosotros? Como que si por nuestro poder o deidad hubiésemos hecho andar a este. ¿Cómo se les puede ocurrir mirarnos? Y él le dice al paralítico, míranos. O sea, y cuando uno se mira a uno, ¿qué ve? ¿Saben que Job sabía cómo eran sus hijos porque se conocía a él? ¿Se acuerdan que dice él? Oraba por si sus hijos hubiesen pecado, porque se conocía a él. Cuando usted ve que su hijo está, no, si nosotros no, usted no le dice, a ver, cuando tú vas, yo vengo 3 veces. ¿Por qué le dice eso? Porque ¿cómo lo conozco? Porque uno hizo lo mismo. Porque como decía mi amigo, esta carnita se presta para cualquier cosa. Pero miren en Juan 17. Capacitación. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra. Miren, yo te he glorificado en la tierra. ¿Se ha preguntado usted cómo usted puede glorificar a Dios? Jugando a la pelota y ganando el partido. Y luego cuando se ganó la gift card, así es en los fútbol, usted va y lo entrevista el CDF y le dice, ¿usted salió elegido el mejor? Sí, todo esto es para la gloria de Dios, dice. ¿Lo han visto?
Cuando es cristiano el futbolista, el que jugó el partido fue él, el que salió el mejor jugador fue él, y el que se ganó la gift card fue él. ¿Quién hizo la obra? Entonces, ¿a quién creen ustedes que le dieron la gloria? Que si por eso le regalaron la... Y él viene y como que se la quisiera remitir a Dios, pero lo hice para la gloria de Dios. ¡Qué falso! ¡Qué falso! Por eso que mi Señor dijo, gloria de hombre, no recibo. Esa gloria le corresponde a Él. Bueno, y entonces, ¿por qué lo glorificó? Porque el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Entonces, ¿cómo un hijo de Dios glorifica a Dios? Cuando Dios hace las cosas a través de Él. ¿Quién se lleva la gloria? El Padre. Porque ¿quién es el que hace? El Padre. Cada vez que el Señor sanó, cuando venían repitiendo, ¿a quién glorificaban? Y volvieron los leprosos glorificando ¿a quién? ¿A Jesús? No, glorificando a Dios. ¿Pueden los hombres sanar? Ningún hombre puede sanar, hermano. No le crea a ninguno que dice, ven porque tal hombre sana, porque no existe. Dice así. Ahora pues, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Pero si él dijo que no podía hacer nada, sí, es que ¿quién la hizo? El Padre. ¿Dónde la hizo? En Él. Capacitación. Si el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, ¿cuánto podría hacer yo? Nada. ¿Quién hace la obra? El Padre es el que hace la obra. Es Dios. Hermano, en la iglesia el que engendra es Dios. El que dirige es Dios. Pero la iglesia no lo ve. Oh, y dicho sea de paso, vea usted que si el Señor no envió a aquellos profetas, vea a quién dirige la iglesia entonces. Usted glorifica a Dios ahí y está siguiendo al hombre. Qué miedo tiene uno de veces, no quiero seguir a los hombres. Y eso es lo que está haciendo. Es el Señor el que hace la obra. Miren ahora en Hebreo. Hoy en base al llamamiento está basado en 40 gritos. ¿Se han fijado? No sé por qué grita tanto. Digo, la palabra dice que uno tolera si le dan de bofetada. Oiga, hay algunos que no dan de bofetada, pero chuta que gritan. Y le ponen un salto al grito. Oiga, ¿sabe? A mí, de verdad, yo a veces no me gusta que se escuche la voz muy alta porque no me gustan los gritos. Porque ¿a quién le gusta que lo griten? Oiga, ¿por qué me está gritando? ¿O acaso uno le está hablando? No me alce la voz. Oiga, a ver, bájeme el tonito. Tengo una hermana que dice que cuando llega a fiscalizar alguna parte, bájeme el tonito. ¿No me está subiendo el tono? Porque ¿a quién le gusta? ¿Y por qué no se para en la iglesia y le dice, oiga, bajen el tonito? ¿Por qué tolera que lo gritoneen? Porque parece que toma la Biblia, pero se pone a gritar a la iglesia como si fueran hijos de él. Es tan ganas de decirle, hermano, ¿sabe? Mi papá, a ver, hace harto rato salí de la casa. Y parece que el ministerio estuviera basado en los 3 gritos. Llega a transpirar gritando. Y Elías dice que escuchó al Señor en el silbo apacible. Parece que ese texto no lo leyó. Y cree que con los gritos impresiona. Gritar, lo escucho muy gritón. No sé por qué. Pero bueno, es para que ustedes vean que a veces el llamamiento está basado en impresiones. Dice en el capítulo 10, versículo 5. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste,
Sacrificio y ofrenda nos representa todo lo humano, todo lo que yo puedo hacer, mi sacrificio, matar el cordero. ¿Se dan cuenta de ese detalle? Fíjense que la Escritura encierra todo eso en obras humanas. Dice el Señor claramente en Isaías: hastiado estoy de vuestros sacrificios, porque el hombre los tiene que dar continuamente, porque es fuerza humana. Por eso que el Señor se cansa y termina diciendo en Zacarías: no con fuerza, no con fuerza, miren, sino con mi Santo Espíritu. ¿Qué es lo que dice Ageo, contemporáneo a Zacarías? Edificaré la casa y pondré en ella mi voluntad. Bien, fíjense ahora, no por fuerza, mas me preparaste cuerpo, o edificaré la casa. ¿Se entiende? Mire, me preparaste cuerpo, entrando en el mundo, aquí está hablando el Hijo. Me preparaste cuerpo, o la casa. ¿Y qué es lo que era? Y pondré en ella, dice Ageo, mi voluntad. Y dice, entonces, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, ¿para qué cosa? Para hacer. ¿Qué dijo el Padre allá en Juan? No puede el Hijo hacer nada, sino lo que ve hacer el Padre o la voluntad del Padre. ¿Qué nace la voluntad del Padre? El Hijo. Por eso que la Escritura dice claramente en Zacarías, en Isaías, y Él hará y Él llevará gloria. ¿Cómo parte Mateo 16? Él edificará la iglesia. No es de hombre. La obra, el obrero, envía, Señor, obreros a tu mies. Y el que dijo, he aquí, envíame a mí, es el Señor Jesucristo. Nunca jamás habló. Fíjense que si ustedes se dan cuenta, detalles que pasamos por alto, dice Isaías en el capítulo 6, que Él te hablaba como el pueblo con labios inmundos. Labios inmundos. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuál era el problema de él? El corazón. O sea, igual que Moisés metió la mano y tenía lepra. ¿Cuándo fue que dijo, he aquí, envíame a mí? Cuando el Señor había enviado a los ángeles y habían purificado con fuego su hablar. Cambió el corazón. Pero eso indica un bautismo. Los carbones son de fuego. Eso indica un bautismo. Hermano Pedro, te seguiré. ¿Y qué le pasó? Pasó por el bautismo para recién poder servir al Señor. Moisés sacó la mano y la tenía limpia. Sí, pero ¿cuántos años le costó eso en el desierto? Él empezó a servir a los 80 años para limpiar su pecado. Noten. Así que el que dijo ahí ya no es ese que tenía labios inmundos, porque había sido purificado. Lea Isaías y se va a dar cuenta que es Cristo. Y ese hablar jamás es para lisonjear a la gente. Jamás. ¿Hasta cuándo debo profetizar, Señor? Hasta que las tierras de Israel estén desoladas. Yo pensé que había que profetizar para que la gente viniera. Y Él le dice, no, hasta que todos sean esparcidos y disipados. ¿El fruto es que traigamos gente o el fruto es que se haga la voluntad de Dios? Hay que analizar. Y aquí dice, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Fíjense ahora, ya, la participación, por último. Yo quiero participar. Y digo, si no puedo hacer nada, entonces ¿cómo participo? Bueno, veamos. En Proverbios capítulo 9. Yo quiero decirles que esto lo encuentro maravilloso. Maravilloso. Y no es para causar expectativa en lo que se va a decir y para que uno esté expectante. No. Sino más bien porque realmente es maravilloso. Miren. Proverbios capítulo 9. Dice así,
La sabiduría edificó su casa. ¿Quién edificó la casa? De más está decir, 1 Corintios capítulo 1. Cristo, sabiduría de Dios. ¿Saben? La sabiduría edificó su casa, no el hombre. Ya, pero participación. Miren, labró sus 7 columnas. ¿La casa de Dios tiene 7 columnas? Sí. ¿Cuáles serían las 7 columnas? Los 7 espíritus de Dios. O sea, la plenitud de la deidad. ¿Qué es lo que dice el Señor con respecto a eso? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Y quién es la iglesia? Cristo es la cabeza. ¿Y qué es lo que es la iglesia? Su cuerpo. Y si dice que la iglesia es su cuerpo, y dice claramente la plenitud de aquel. ¿Para qué explicar más eso? Cristo es la cabeza, su cuerpo, la plenitud de aquel. ¿Qué es lo que dice entonces en el capítulo 4 o 3? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Jesús. No. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Las 7 columnas de la iglesia de Dios. La plenitud de Él. Él habita en medio de su pueblo. Que es ciego. Que es ciego. ¿Pero qué labra esas 7 columnas? La sabiduría. ¿Se acuerdan que dice? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. La multiforme sabiduría. Ya, veamos por qué. Dice así: labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad y clamó. ¿Qué es lo que hizo la sabiduría? Edificó. Luego que edificó, trajo vino. Luego puso la mesa. ¿Para qué el vino y la mesa? Para cenar. O sea, ¿qué es lo que hizo la sabiduría? Preparó la cena. Luego que preparó la cena, se subió a un monte, dice ahí, y comenzó a llamar. Y dice, participación. Dice, ¿qué es lo que decía? A cualquier simple. 2 puntos. Dice a cualquier simple. ¿A dónde clamó? En el monte. Y llama a cualquier simple. Es que yo no puedo, es que yo no entiendo, es que yo tengo mala memoria, es que yo no me acuerdo de los salmos, es que yo no me acuerdo cuántos libros tiene el Pentateuco, es que. Dice a cualquier simple. ¿Qué? Ven acá. ¿Está preparada la mesa? ¿A quién envió? Dice Pedro en el capítulo 10. A los que comimos y bebimos con Él. No sé si lo captan. ¿Saben que estar en el secreto del Señor es estar o entrar a la mesa de Él? Si usted comió su pan, luego se va a saber por lo que habla. Eso se llama discipulado, eso es venir a Cristo, eso es venir al Señor. Ese es el llamado es a venir a Él. ¿A qué? A comer de su pan. ¿Saben? No puede la iglesia tener si no come de Él. Comed de mí, ¿se acuerdan? Se espantaban tanto. Dice, y a los faltos de cordura, dice, venid, ¿qué cosa? Comed mi pan. ¿Cuál era el milagro? 5 panes. Comed mi pan. ¿Quién lo tuvo que comer primero? ¿Quién lo tuvo? Lo tuvo que partir entre quiénes. ¿Saben que si ustedes leen Marcos capítulo 13 se van a dar cuenta que ellos ocupados no podían luego comer pan? Porque había que darle a las personas. Venid. Pero ¿a quién le está diciendo? Vengan. ¿Saben? A cualquier simple. Hermanos, cualquier simple. Yo soy simple. Falto de cordura.
ven acá. Es que no entiendo. No, ven acá. Me cuesta, soy duro. Ven acá. Eso es fe. Eso es fe. Si aquí no se trata de los más Mateos. No es los más Mateos. Esto no se trata de anda y estudia psicología para que después la compartáis en la iglesia. No. Anda y estudia pedagogía para que la compartas en la iglesia. Esto se trata de ven acá, a lo simple. ¿Hasta qué curso llegaste? Con suerte, cuarto medio. Soy simple. Ven, para ti es. ¿Quieres participar? Ven, dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad la simpleza y vivid. Dejen la simpleza y vivid. ¿Y a cuándo nos ofreció vida eterna? Al que cree. Dice, y andad por el camino y vuélvete una persona inteligente. ¿Quiero participar? Sí. ¿Y cómo voy a servir? Retrocedamos al capítulo 8 y en el versículo 12. Salomón, Señor, dame, ¿qué? Sabiduría, porque yo no sé ni entrar ni salir. ¿Cómo voy a dirigir el pueblo si no sé? No, es que tú no lo vas a dirigir. No. Pide, ¿qué quieres? Dice, ven acá. ¿Y adquiere qué? Cordura, inteligencia. Pide. Sí, pero ¿pide qué? Dice así, el capítulo 8, verso 12. Yo, con mayúscula, ¿lo vieron? Es personal. Yo, la sabiduría, es una persona. Yo, la sabiduría, habito. Si él habita con la cordura y yo necesito cordura. Yo habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Quiere trabajar en consejería pastoral. Entonces, hay que estudiar psicología para poder aconsejar. ¿Ah? ¿Qué está hablando? ¿Qué me dijo? ¿Sabían que el consejo es un espíritu de Dios? Es un espíritu de Dios. No es ningún estudio. No se puede estudiar consejería pastoral. Porque el consejo es un espíritu. Isaías capítulo 11. Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia y consejo. Y llamarás su nombre admirable. ¿Qué dijo Pablo? Vinieron a mí y lo aconsejé con mi experiencia. No. Todo el consejo de Dios, no el consejo que... Pero él quiere ir a la universidad a estudiar psicología. Yo la sabiduría. Si ustedes leen aquí está la plenitud de Dios. Yo la sabiduría, habito con la cordura. Dice, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová, el último de los 7 espíritus. Temor de Jehová. Y de inteligencia, y de conocimiento, y de temor de Jehová. Un espíritu de Dios. Temor de Jehová. Dice, es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Todos esos son los espíritus de Dios. Y de poder, de inteligencia, y de poder, y de conocimiento, y de dominio propio. Y también todo lo que tiene que ver con amor, todo eso está en el Espíritu de Dios. Dice, y ahora verso 15, por mí reinó Salomón. Por mí reinó David. ¿Quiere dirigir su casa? ¿Con qué la tiene que dirigir? Con sabiduría. ¿Sabe que la palabra dice, si al hierro se embotare, hay que añadir entonces más fuerza? ¿Quiere dirigir la casa con fuerza? Con grito. Como le digo, que se pone a gritar como loco. O el otro en la casa, oye,
No. Pero la sabiduría, ¿qué dice? Es útil para dirigir. Porque la sabiduría es Dios. Yo, la sabiduría. La iglesia se edifica y yo puedo participar si Él ahora me llama, dice, y luego comparte de su sabiduría a su iglesia. ¿Cuál es el primer espíritu en los dones del Espíritu? ¿Cuál es el primer don que se manifiesta en 1 Corintios capítulo 12? Sabiduría. Léalo. Sabiduría. Dice entonces ahora, noten aquí, participación. Juan capítulo 1. Dice Colosenses, capítulo 3, de su plenitud. O sea, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Participar. Capítulo 1, verso 17. Porque de su plenitud, ¿qué cosa? ¿Tomamos? ¿Hay alguien que no tomó? Díganme una cosa, cuando el Señor partió el pan, ¿hay alguien de los 12 apóstoles que no comió pan? ¿Hay alguien que no comió? ¿Qué es lo que era Pedro? Del vulgo. El Señor lo llamó para que estuviera con él y él le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Saben? Y después cuando hablaban, si hubiesen estado en mi secreto, el que hubiese orado en secreto, le recompensaré en público. ¿Se acuerdan? ¿Saben cómo sabía la gente que él había estado en el secreto? Y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué hacían? Comiendo y bebiendo con él. ¿Por qué uno, se fijan lo que uno se pierde? Déjenme decirles que para participar del Señor hay que ser discípulos de Él. Porque el discípulo es como su maestro. Si su maestro es un hombre, ¿a quién se va a parecer? No, es que todos los de la iglesia se parecen a ti. Lo lamento, de mi corazón lo lamento. Es normal que a veces uno tenga gestos, es normal, pero lo lamento, porque uno no se debe parecer a los hombres, uno debe parecerse al maestro. Así que se va a parecer a aquel del Señor. Así que no tome ni copies de su plenitud. Tomamos todo y alcanza para todos. Alcanza para todos. ¿Saben que las vasijas hay un milagro? En el Antiguo Testamento de Elías o Eliseo, que había que tomar de la vasija y vaciar aceite, y dice que se acabó hasta que alcanzó todo. Dice que se traspasaban. Él tiene aceite para todos, hermanos, para todos. La vasija de aceite es Cristo. Si esa vasija de aceite que contiene el Espíritu Santo, usted viene a buscar en Él simple, usted va a hallar. Nunca se va a vaciar. Mientras haya una vasija donde vertir, el aceite va a permanecer. No recuerdo en este momento el pasaje, pero Elías o Eliseo, de su plenitud tomamos todos. ¿Y qué cosa? Y gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. ¿Saben con qué se edifica la iglesia? Con la gracia de Dios. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás. La iglesia la edifica a Cristo por medio de su plenitud, no con tu fuerza, no con tu estudio, de verdad, no con nada de eso. Amén. Entonces dice, miren, luego y por último, la pericia en esto. La pericia.
Dice así, lo recuerdan ustedes, solo lo voy a citar porque sé que lo recuerdan, en Éxodo 25, versículo 9. Porque si llamó, capacitó, ahora quiere participar, sí, quiere participar. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Es que, como les decía yo, tengo tantas cosas por hacer. ¿Qué es lo que le dijo el Señor en el 25:9 de Éxodo a Moisés? Mira, haz todo conforme al modelo que se te ha mostrado. No, nada a la forma tuya. Que la iglesia se parece al pastor de turno. No, la iglesia no se tiene que parecer al pastor. No debe sentir ningún orgullo el que le digan, oye, tus discípulos que se parecen a ti. No. Se tiene que la iglesia tener la imagen, el modelo que el Señor muestra. Luego le dice a David, ahí sí quiero que me acompañen porque es más o menos conocido, que es Primera de Crónicas capítulo 28. Y voy a reservar ahora cómo va a actuar en esa obra. La palabra es pericia. Un perito. No cualquier persona, un perito. ¿Saben? Yo analizo los tiempos antiguos y digo, busco peritos. Capítulo 28, versículo 19. Que el 12 dice así mismo los planos. El verso 19. Todas estas cosas, dijo David, primero Moisés me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. ¿De quién es el diseño? De Dios, no de los hombres. La iglesia no tiene la forma de los hombres. Me hizo entender. Ya bien, miren ahora en Segundo de Crónica. Participar. Yo quiero participar. ¿Qué dijo Pablo? Yo, como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Sí, pero si Jehová no edifica la casa, porque es el Señor, es la sabiduría la que edifica la casa. Dice entonces ahora, miren aquí, para hablar y terminar con la pericia. Capítulo 2 de Segunda de Crónica, versículo 7. ¿Cuál es la primera palabra que debería estar subrayada? Envíame. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ya. Así que dice a cualquier simple, vengan acá, yo les voy a mostrar cómo es. No vayan a ustedes a edificar a la forma de ustedes. No vaya a ser cosa que se comiencen a parecer a su denominación. Dice, envíame pues ahora un montón. Segunda de Crónicas 2:7. Envíame pues ahora un montón. Porque los obreros son pocos. Los obreros son pocos. Ah, pero yo veo mucho. Sí, es que no los envié. Y Señor, ¿y me puede decir usted cómo podría yo saber si el que tengo yo lo envió Dios? ¿Fácil? No. Sí, fácil. ¿Cómo? ¿Cómo dice Jeremías? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Y dice, si ellos, miren, hubiesen estado en mi secreto, habrían hecho volver a mi pueblo de su mal camino. ¿Cómo va la iglesia? Ya ahora en reuniones de jóvenes
Se toma cerveza. Ya en los cultos, son conciertos. Ya no es un culto al Señor, es un concierto. Donde el que está cantando se ríe arriba al público. Se tira arriba al público. Se cree escuela de rock. ¿Vieron la película Escuela de Rock? El gordito se tira de arriba a la gente. Este se cree lo mismo. Se tira de arriba y anda. Ese es el culto. Mal camino. Entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Eso es pura carne, puro sentimiento. No entran, no pasan ni la puerta. Se quieren ir a divertir a la iglesia. Después usted mira a todos esos que están saltando como locos ahí. No voy a usar la palabra porque va a ser. Pero usted puede saber, si hubiesen estado, habrían hecho. Analícese también el pueblo y vea si le están diciendo lo que quiere oír, lo que es grato, no le molesta. No, cuando el Señor habla todos nos sentimos medio, me están hablando a mí. Que el pastor no me llamó y me lo dijo a mí mismo. Y me lo fue a decir del púlpito. ¿Por qué lo dice así? Me está hablando a mí. Yo sé. No, hermano. Fíjense que todos cuando el Señor habla, a todos nos llega. Partiendo de mí. Porque cuando yo hablo de los conciertos en el púlpito, yo estaba metido en eso. Yo hacía los conciertos. Capaz que me hubiese andado tirando con la guitarra ahora también. Envíame pues ahora un hombre hábil que sepa trabajar en ¿qué? En oro. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo? Yo como perito arquitecto puse fundimento y otro, pero mire, cada uno edifica en oro, plata, piedras preciosas. Dice oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul. Y que sepa esculpir con los maestros. ¿Saben lo que está haciendo? Esculpir. Hay que preguntarle a Lady dónde vamos a ir para aprender a esculpir. No. ¿Qué dijo Romano? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Saben lo que tiene que hacer los obreros? Esculpir las imágenes. Todos se tienen que parecer a uno, a la imagen. ¿Quién es la imagen? Cristo es la imagen. Tienen que, ¿qué hacen todos los maestros? Esculpiendo a la iglesia a la imagen de Cristo. Y dice, verso 12, además decía Hiram, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente. ¿De dónde sacó todo eso? Del Espíritu de Dios, prudencia, inteligencia. Que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido. Hiram Abí, hijo de una mujer de las hijas de Dan, su madre creyente. Mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce, hierro y en piedras y en madera, en púrpura, en azul, en lino y en carmesí. Asimismo sabe esculpir toda clase de figura y sacar toda forma de diseño que se le pida con sus hombres peritos. ¿Qué es lo que les decía yo? Van a trabajar en la obra. ¿Qué persona viene saliendo del instituto bíblico? Prega 3 gritos, ya está como diciendo perdónenme, papá pastor. No, es un hombre perito. Perito. Me dan ganas de preguntarle a un pastor, dígame los 7 espíritus de Dios de corrido. No te lo dice. Dime los frutos del espíritu de corrido. No te lo dice. Yo soy pastor de jóvenes, me dijo un día uno. Yo no contesto de verdad, pero hay veces que me dice, ahora yo soy pastor de jóvenes, me dijo. Estoy trabajando como pastor de jóvenes. No me digáis, mira, justo estaba hablando yo con mi esposa y le estaba preguntando los 10 mandamientos. ¿Tú me los podrías decir? Porque no nos podemos acordar. Estaba mintiendo yo también ahí. Y me dijo, ¿y por qué queréis saber eso? Es que estábamos, me lo podrías decir tú, como tú pastoreáis los jóvenes, y la palabra dice que hay que guardar tu palabra, el que me ama mi palabra guardará. Entonces si tú me podrías, amarás al Señor tu Dios, pero hermano, no, por los 10 mandamientos, el decálogo.
Amarás al Señor tú. No, hermano, ese no es el primer mandamiento. No se sabía ni el primero, ni el segundo, ni hasta el tercero en orden. ¿Me pueden decir qué enseña? No sé qué enseñar. A los jóvenes, a saltar seguramente. No, miren, cuando vayan al culto tienen que saltar. Dice así la Escritura. Hombres peritos que conozcan, que sepan. Amén. Bueno, dice entonces ahora, para terminar, en Timoteo, segunda de Timoteo, obreros. Yo quiero trabajar en él, porque uno puede tener mucha intención. No sé a cuántas personas de aquí les gustaría, por ejemplo, dirigir jóvenes. No levante nadie la mano que sea joven, por favor, porque nunca he creído que los jóvenes tienen que dirigir a los jóvenes. Si no, vayan a preguntarle a Roboán cuando consultó el consejo de los jóvenes y desechó el de los ancianos. Bien, vayan a ver cómo quedó el asunto. Porque en toda la iglesia se coloca un joven a dirigir joven. ¿No saben que los jóvenes en la Escritura son personas inexpertas? Coloque un adulto, un varón perito a dirigir, no un joven. Por lo generalmente ese joven se proyecta. Y por lo general es el hijo del pastor. No sé por qué el hijo del pastor siempre tiene como que le hereda los dones. No me da la impresión a mí. A lo mejor el pastor en la mesa le pasa de su pan. Cuando el padre le pasa el pan a él. Y entonces a lo mejor come de su pan y por eso es que le da tanta gracia. Siempre el hombre. Y la iglesia le tiene miedo. Es que es el hijo del pastor. Había un poema. No voy a recitar el poema, no. Era difícil, no me acuerdo la letra. Era difícil. Pero bueno, miren, yo quiero participar. Obreros a su mies, que envíe obreros a su mies. Miren, segunda de Timoteo, versículo 9. ¿Quién nos salvó? ¿Es salvo usted? Perdón, segunda de Timoteo, me equivoqué, parece. Segunda de Timoteo 9, ¿sí? Estamos bien, a ver. 1:9, ¿sí? ¿Quién nos salvó? Si lo salvó y llamó, me llamó. Hoy me llamó a mí. No, con llamamiento. Yo conozco a uno nomás que es santo. Él nos llamó en Cristo Jesús, porque el llamado es Cristo. Yo participo. A ver, el hermano no está diciendo la verdad. No, sí, tiene que leer Hebreos 3. Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. El llamamiento celestial es sobre Cristo. Yo participo. Participo es de parte, participar. Partícula. ¿Qué es partícula? Una parte. Me suena bien la R. Parte, partícula. Parte la torta, para que todos participemos de la torta. Bueno, todos participamos del pan, pero no somos el pan. Participantes del llamamiento, no de los llamamientos, del llamamiento. ¿Quién llamó? Cristo. Y nosotros ahora tenemos una parte, un pedazo. Y dice, no conforme a nada de lo que yo pueda hacer. Es que es muy inteligente, es que fue a la universidad, es que tiene mucha intelectualidad, es que, dale con la psicología. Es que está tan de moda esa cuestión de la psicología. Parece que es que son tan consejeros ellos.
no conforme a nuestras obras. Con todo el respeto, hermano, si el Señor te llamó a salir de Egipto. Si el Señor te llamó a dejar todo en Egipto. Pablo dice que todo lo que él era, lo tenía. Dice que él era sabio en toda la sabiduría de los egipcios, pero nada de eso le sirvió en la obra del Señor. Porque la obra del Señor necesitamos participar de Él, porque la sabiduría edifica la casa. Y dice, no conforme a nuestras obras, sino según la pericia, el propósito suyo. La iglesia tiene un propósito y es el propósito de Él, no el mío. Y dice, ¿y con qué le voy a servir? Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Con qué yo voy a servir al Señor? Con la gracia que Él me dio, no con mi obra. La gracia no tiene nada que ver con la persona ni su estudio. Cuando un hermano se sube aquí, uno dice, tiene gracia el hermano. Gracias del Señor. Que la gracia del Señor abunde en nuestra congregación y en la iglesia del Señor, para que la iglesia sea edificada por medio de la gracia de Dios y no conforme a nuestras obras. Hay un canto que dice, a Dios el Padre, a Él sea la gloria, porque Él es el que hace la obra. Que lo recordemos nosotros, que podamos cantarlo con sentido, para decirle, Señor, a ti sea la gloria, porque tú hiciste las cosas, por medio del Señor Jesucristo, no conforme a mi fuerza. Yo de mí mismo nada puedo hacer. Así que si a alguien le falta memoria, a mí también. Solamente la Cami cree que tengo buena memoria. Pero no es memoria, es que el Señor graba su palabra en el corazón. Oramos al Señor puestos de pie. A Dios el Padre Celestial, a Él sea la gloria. Por lo que hace, por lo que ha hecho y por lo que hará. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Señor, edifica tu iglesia. Amén. Pon gracia, envía obreros a tu mies. Aleluya. Padre, cuántas iglesias, cuántas vidas, cuántos matrimonios, Señor, necesitamos tu ayuda. ¿Cuántos de nosotros necesitamos que tú vengas a hacer lo que nosotros no podemos hacer? Lo que no hay un hombre en esta tierra que pueda hacer. Sí, amén. Señor, cuánta de tu ayuda necesitamos para que al final nuestras vidas o lo que pase en nosotros luego glorifique a Dios. Amén. Glorifique al Padre, porque tú has hecho algo, un milagro. Por eso la palabra dice que tú eres el milagroso. Tú llamarás su nombre admirable. Admirable es una persona milagrosa. Aleluya. Alguien que es capaz de hacer lo que hombre alguno puede hacer. Señor, que tu iglesia ponga los ojos en tu gloria, porque tú lo has hecho, Señor. Y no nos permitas jamás, Señor, en el lugar en el que estemos, robar de esa gloria, sino que siempre demostrar delante de todos y decirle, míranos, míranos. Somos hombres, igual que todos somos hombres. Solamente aquel al que el Padre llamó, al que le dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, a ese también luego le dijo, tú eres sacerdote para siempre. Señor, guíanos, Padre, no con psicología, sino con tu espíritu, sabiduría, consejo, cordura, inteligencia, Señor. Conocimiento, que nuestro hogar tenga temor de ti, Señor. Que nuestros hijos te teman. Que cada vida, Señor, que está cuando hace una promesa delante de ti, tema a tu nombre, sabiendo que está delante del Creador del universo. Danos ese temor, como decía Malaquías. Si soy yo Padre, ¿dónde está mi temor? Perdón, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor?
¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Que temamos ante tu palabra, Señor. A ti sea la gloria y sea la honra por los siglos.